Entramos ya en materia informativa. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, confirmó la excarcelación de 225 ciudadanos que habían sido detenidos de manera arbitraria en el contexto postelectoral. Aseguró que podrían haber nuevas excarcelaciones. Veamos. La cifra oficial la dimos el fin de semana. 225 venezolanos y venezolanas recibieron medidas cautelares menos gravosas de privativa de libertad. Efectivamente, eso formó parte de esa investigación. Pudieran ocurrir otras acciones como esta, pero a quienes se le responsabilice producto de esa misma investigación, de la participación en los hechos que estoy acá narrando, la justicia también actuará para que sean sancionados y condenados por esos hechos. Además, Saab anunció la creación de un comité de víctimas del fascismo en relación a los familiares de personas asesinadas o heridas en el contexto de la crisis desatada luego de las presidenciales del 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral favoreció a Nicolás Maduro, mientras que la oposición se adjudicó la mayoría de votos. Según el fiscal, el objetivo de esa comisión es atender de manera directa y personalizada cada caso para avanzar en la determinación de responsabilidades por las que, según el oficialismo, fueron arrestadas cerca de 2.400 personas, entre ellas varias decenas de activistas políticos y menores de edad. Así como le hemos dado voz aquí en Buenos Días a esas madres que esperaban la liberación de sus hijos detenidos de manera arbitraria luego de las elecciones en Venezuela, hoy lo hacemos con los familiares de nuestro camarógrafo Paul León, quienes desde las afueras del penal de Tocuyito, esto es en el estado Carabobo, en el centro de Venezuela, exigen su pronta liberación. Escuchemos el testimonio de su madre. Yo le pido en este momento al fiscal general que revise el caso de mi hijo, se lo pido de corazón, que revise a profundidad y ordene revisar a profundidad el caso de mi hijo, Paul León, camarógrafo del estado Trujillo, para que se den cuenta que el trabajo de mi hijo ha sido netamente deportivo. Él se ha dedicado al periodismo deportivo desde muy joven. Pueden corroborarlo con toda la documentación que entregué, con toda la documentación que dejé en manos del defensor desde hace mucho tiempo, y donde sabemos que el defensor hizo su trabajo y le pido eso. Le pido que por favor revisen el caso y mi hijo sea liberado. Él no merece estar allí, él fue injustamente detenido. La madre de nuestro compañero Paul León asegura que su ansiedad ha aumentado al ver que las horas y días pasan y aún no tiene información sobre su excarcelación. Esto ha sido desgastador, aquí nos mantenemos todo el día, a veces no nos damos cuenta ni las horas de comida. Hay unas que otras personas que se acercan, o sea, no en grupo porque no lo permite, se acercan al portón del penal y preguntan, y ellos dicen que no saben nada, simplemente que no saben nada, que esa información es de Caracas, y que no serán unas llamadas que recibiremos de ellos. Y estamos a la espera. Esto de haber sido liberados estas personas ha dejado en mí y en todos los demás, que sé que es así, pero en mí particularmente, una ansiedad. O sea, yo he vuelto a sentir la ansiedad que hace mucho no sentía, de ver de que pasan las horas, los días, y no tenemos información. Bueno, como decía su mamá, Paul León no se encontraba protestando, estaba trabajando cuando fue detenido de manera arbitraria. Y el testimonio de su madre refleja un poco lo que deben sentir muchas madres en este momento en Venezuela. En más información, como testigo declaró ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas el coordinador general de Provea, Óscar Murillo, en torno a la investigación que se hace o que hace en este momento la Policía Científica sobre la muerte del activista político en el estado Apure, Edwin Santos. Les compartimos lo que se sabe sobre este caso. La entrevista en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas se llevó a cabo en la División contra Homicidios y está relacionada con la muerte del comunicador y activista político Edwin Santos, cuyo cuerpo sin vida apareció al costado de un camino en la población del Nula, estado Apure, el pasado 25 de octubre.
nos han sido llamados como testigos porque publicamos nosotros y como tuvimos una reacción pues ante la muerte de Edwin Santos. En el caso nuestro, bueno, por supuesto reivindicamos lo que hace una organización de derechos humanos, acompañar a las víctimas en su desesperación de una persona desaparecida en las primeras horas, y después lo que también el resto del país pidió, pues una investigación imparcial, independiente, a raíz de todo lo que habíamos conocido de la muerte de Edwin Santos. Pero bueno, ya sabemos que tiene que ver con ese caso. Lo que no entendemos es qué relación tiene el asesinato, la muerte de Edwin Santos con la ley contra el odio. Es decir, nosotros no estamos haciendo ni ningún medio de comunicación, no cometemos ningún delito en materia de acompañar a las víctimas en su denuncia. Murillo indicó que esta citación forma parte del asedio a las organizaciones no gubernamentales. No es normal que en un desarrollo, digamos, normal del país, una ONG tenga que estar rindiendo declaraciones por lo que hace. La esencia de lo que nosotros hacemos es recibir una denuncia, orientamos a las familias, las acompañamos en su visibilización del caso y exigimos a las autoridades que hagan lo que les corresponde. Yo creo que esta citación tiene que ver, como lo hemos dicho públicamente, una escalada contra las organizaciones de derechos humanos y contra toda la sociedad civil en general. El coordinador general de Provea, Óscar Murillo, no descarta que posterior a esta citación el Ministerio Público también lo llame, porque es el órgano que lleva adelante la acción penal. Por cierto que la encuesta nacional de hospitales, en su más reciente informe, indicó cuánto dinero gastan los pacientes en Venezuela para poder adquirir los insumos médicos que le permita someterse a una cirugía. Escuchemos cuáles son los testimonios de la situación actual. Pacientes venezolanos invierten al menos $100 en insumos para poder ser operados en un centro de salud pública. Este costo puede incrementar a un promedio de $230 en cesáreas. Así lo indicó la más reciente edición de la encuesta nacional de hospitales, correspondiente al primer semestre de 2024. Desde la encuesta nacional de hospitales denunciaron además el requerimiento de pagos extraoficiales en algunos centros de salud de un total de 40 monitoreados, 57% de ellos realizados a personal médico, 45% a personal de enfermería y otros 30% por insumos. Asimismo, se evidenció hasta un 60% de inoperatividad en salas quirúrgicas y hasta un 74% de desabastecimiento en quirófanos, siendo Táchira, Nueva Esparta y Apure los estados más afectados. Esta situación genera que el tiempo promedio de espera para cirugías selectivas se ubique en aproximadamente 6 meses. En casos como enfermedades oncológicas, varía de 3 a 6 meses. Y debido a unos supuestos retos de TikTok, varios menores de edad han resultado intoxicados en Venezuela, una situación que mantiene en alerta a las autoridades y a las organizaciones. Les presentamos los detalles. Los retos virales en las redes sociales se han popularizado durante los últimos años, captando especialmente la atención de niños y adolescentes, quienes muchas veces no tienen las herramientas para comprender los riesgos que implican y sus consecuencias, tal como lo explica Carlos Trapani, director de SECODAP. Creo que el antídoto para esta problemática tiene que ser la educación. Yo creo que prohibir el acceso a la red social, limitar, restringir, no es una solución efectiva. Hay que educar a los niños para hacer un uso responsable y crítico de las redes sociales. Trapani recomienda involucrar a la familia y a la escuela en el control parental de las plataformas y redes sociales, siempre y cuando además se respete la edad mínima recomendada para el uso de cada una de ellas y su acompañamiento. Un niño que no cumpla la edad para cualquier red social evidentemente no debería tener acceso y los padres son garantes de poder garantizar el cumplimiento de esta norma. Creo que el segundo tarea que tienen los papás es cerrar las brechas digitales. El papá no puede monitorear lo que no conoce. El papá no puede controlar o orientar algo que le es ajeno a su propia dinámica. Entonces, por lo tanto, los padres tienen que conocer lo que consumen sus hijos en redes sociales, involucrarse en sus intereses, compartir tiempo con ellos en el uso de estas plataformas para en función de eso dar la orientación adecuada.
Debido a esta problemática, Nicolás Maduro ordenó esta semana a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela exigir a los directivos de TikTok Latinoamérica el retiro de estos contenidos en un plazo de 72 horas. Para retirar de Venezuela todos estos llamados desafíos abusivos, criminales. Sobre este punto, organizaciones alertan que la decisión de la administración de Nicolás Maduro podría traducirse en una mayor censura a plataformas digitales. Cuando se quiere imponer desde el Estado el hecho de poder consumir o no cierto tipo de contenidos o poder consumir o no cierto tipo de plataformas porque se considera desde el Estado que es muy peligroso para la sociedad, ahí lo que vemos más es un intento de imposición de censura que de moderación de contenidos o de tratar de proteger a los niños, niñas y adolescentes. Ya hoy los venezolanos no tenemos Twitter y se supone que iba a ser un bloqueo por 10 días, pero ha sido un bloqueo permanente. Según el monitoreo realizado por la organización BE Sin Filtro, al menos 69 páginas informativas se mantienen bloqueadas en Venezuela, un número que aseguran creció tras la elección del pasado 28 de julio en el país. Cambiamos ahora de tema para informarles que los residentes de Nueva Esparta han explicado cuáles han sido las consecuencias de tener más de 9 días de fallas en el servicio eléctrico. Veamos cómo esta situación ha ido afectando su día a día. Esto está caótico. Para la comida se echa a perder, el día a día, mira, ahí lo están afectando con lo poquito que hay de luz, porque imagínense. No, horrible. Esto está de mal en peor. ¿Y en la salud cómo usted ve que esto también? Yo soy hipertensa. Y míreme cómo estoy sudando. O sea, horrible. ¿Y qué sabe usted de qué está pasando? ¿Usted tiene información? Mira, de verdad, hablan tantas cosas que ya uno no cree lo que dicen. No, aquí cuando hay luz se trabaja y cuando no hay luz no se puede hacer nada. ¿Esto cómo le ha significado a usted en los ingresos? Mal. Todo está mal. ¿Y qué información tiene usted de la situación? ¿Qué sabe? Nada, ninguna. ¿Y esto le preocupa, le da angustia? Claro, esto es malo porque nos da un desgaste físico, mental, de todo. Aquí hemos botado mandarina, manzana, calabacín, pepino, todo lo que tenemos en la nevera, todo lo hemos botado, todo está fuerte. Yo he perdido en 15 días como $200 yo aquí he perdido. ¿Y la gente está comprando? ¿Tú crees que la gente también se abstiene? Sí, la gente viene y compra una zanahoria, una papa y se va, una cebolla y se va, y todo el mundo está peleando y todo el mundo anda obstinado. Estamos vendiendo papelón con limón y la tisana para que no se dañe la fruta. Ante el prolongado problema, las consecuencias arropan todos los sectores. Las clases están limitadas, las instituciones públicas trabajan en horario reducido, los centros comerciales también dependen del funcionamiento de plantas y los hoteles dividen las áreas para atender a los huéspedes. Entre tanto, la Cámara de Comercio de Maracaibo aseguró que el costo de la canasta alimentaria en la capital zuliana fue de $475 o 20.211 bolívares en el mes de octubre. Ellos destacaron que el precio en divisas tuvo un aumento del 3,62% respecto al mes de septiembre, mientras que el costo en bolívares tuvo una inflación mensual en alimentos del 19,49% y los rubros con mayores aumentos fueron pescados y mariscos con 22,9%, azúcar con 21,1% y grasas y aceites con 20,1%. La inflación acumulada de enero a octubre de este año 2024 en bolívares se situó en 27,79%, mientras que la interanual de noviembre de 2023 a octubre de 2024 alcanzó un aumento de 22,11%.